Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a tener la oportunidad de estudiar este capítulo 42 del libro del profeta Jeremías, pero vamos a hacer una oración primeramente. Señor, en esta mañana nos hemos dispuesto, nuestro corazón se ha dispuesto a aprender de ti. Te rogamos que en el nombre de Jesucristo tu palabra sea anunciada, escuchada, reflexionada y sobre todo aprendida para que la pongamos por obra. Tú, Señor, quédate con nosotros en este estudio bíblico, quédate con nuestros hermanos y hermanas que nos siguen y que de esa manera podamos también ser de bendición a través de este estudio bíblico. Bendice a nuestros maestros que están preparando los últimos detalles para iniciar mañana con las labores educativas a nivel nacional. Y te rogamos, Señor, en especial por mi hermana Araceli, mi esposa Mari, también, Señor, porque están haciendo los últimos ajustes y bueno, hoy se les complicará un poco el acompañarnos, pero sabemos, Señor, que sus corazones están delante de ti y te rogamos que al igual que todos los maestros y maestras que en este domingo están preparándose, Señor, tú dales fortaleza, sabiduría, para que tu dirección esté con ellos y con ellas. Tu bendición entonces sea con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a revisar este capítulo 42 de Jeremías. Eh, yo, lo, yo lo ubico en tres partes, en tres secciones, aunque no están muy bien definidas. Bueno, si nos adentramos un poquito al lenguaje, lo vamos a poder captar. En la primera sección estamos hablando del versículo 1 al versículo 6. Esa es la primera sección. Del 1 al 6 es la primera sección donde bueno, Joanán y sus acompañantes consultan a Jeremías sobre la decisión que tienen que tomar. Del versículo 7 hasta el 20, yo en lo personal considero que es hasta el 20, es la respuesta de Dios a través del profeta y perdón, hasta el 19, estoy aquí combinando, del 7 al 19 es la segunda sección, donde es la respuesta de Dios a través de Jeremías, y del 20 al 22 es el inicio de lo ya acontecido, como el reclamo de Dios por lo que ya han decidido hacer en torno a la decisión que tomaron al inicio. Entonces, en este sentido, vamos a analizar estas tres secciones en este orden, del 1 al 6, del 7 al 19 y del 20 al 22. En la primera sección, del 1 al 6, es una comitiva, una vez más, que encabeza Joanán, de aquellas líderes que le ayudaron a liberar al pueblo que estaba siendo oprimido por Ismael, que fue lo que nos quedamos en el capítulo 41. No se ve que se haya movido de Terutkinam, que es el último lugar donde se menciona el capítulo 41. No se ve que se haya movido de ese lugar, se ve que están allí y Joanán y los jefes de guerra y otras personas consultan a Jeremías sobre la decisión de ir o no ir a Egipto, qué es lo que tienen que hacer con ese pueblo que ha sido liberado. Y pues de esta manera, pues Joanán está buscando la voluntad de Dios. Lo interesante, empieza en el capítulo, perdón, en el versículo 2, cuando
Juanán, en lo que está escrito aquí, dice el versículo 2: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios. Juanán y los acompañantes en la comitiva, uh, pudiéramos entender que no se reconocen del todo como hijos de Dios, o que le están dando el reconocimiento a Jeremías como enviado, como profeta único y exclusivo de Dios, ¿no? Por eso le dicen Jehová tu Dios. Eh, esa relación tan estrecha que tiene Jeremías con Dios le da ese privilegio de ser reconocido como que es el Dios de Jeremías, por esa interacción tan cercana que tiene Jeremías con Dios, ¿no? Pero a mí me hace un poquito de ruido que no, pues no dice nuestro Dios, ¿no? Luego en el versículo 3 vuelve a decir esto, eh, para que Jehová tu Dios, vuelve a resaltar, ¿no? esta expresión, y ya en el versículo 4 Jeremías le regresa esa expresión y les dice, bueno, yo he oído lo que ustedes me dicen, he aquí voy a orar a Dios o a Jehová, y les dice a Jehová vuestro Dios, haciéndoles reconocer que también es Dios de ellos, ¿no? En un principio, ay, se me fue el nombre, Joanán, ya estoy diciendo otro, Joanán, eh, dice, es tu Dios, le dice a Jeremías, es tu Dios. Pero aquí Jeremías en el versículo 4 dice, bueno, también es su Dios de todos ustedes, ¿no? Como regresándoles un poquito la responsabilidad, regresándoles a Juanán y a los demás del pueblo de Israel, también es vuestro Dios, también ustedes pueden consultarlo, ustedes también están delante de Dios, no solo yo, sino también ustedes como pueblo están delante de Dios y ustedes también son responsables delante de Dios, ¿sí? Yo Porque es creo que es vuestro lo Dios que también. nos ¿Mandé? pasa, yo creo que es lo que nos pasa en este tiempo a todos nosotros, que a veces como cristianos vamos y le pedimos al pastor, pastor, ore por mí por X problema, ore por mí por salud, pero yo creo que también nosotros como cristianos pues también podemos hacerlo, ¿no? Directamente con el Señor, que sí, debemos apoyarnos también unos con otros, pero también tenemos nosotros ese, como digamos, pues ese poder de poder orar con nuestro Dios, ¿no? De pedirle. Claro, claro. Es una, es una relación personal de cada uno de nosotros con Dios, ¿no? Es personal. Y en este sentido, al ser personal, es abierta. Dios está abierto a cada uno de nosotros. No está limitado a la mediación del pastor o a la mediación del superintendente o del obispo o del hermano más consagrado de la iglesia, ¿no? No hay una Uh mediación. -huh. Solo el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Lo dice el Nuevo Amén. Testamento. El único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. No hay otro mediador, ni mediadora, hablando de pastoras o líderes de la iglesia, ¿no? No hay nadie. Pero usted tiene toda la razón en compartir las cargas, el ser corresponsables con el hermano, con la hermana, en el apoyo de oración, en el apoyo espiritual, siempre será de gran bendición. Pero a final de cuentas, la responsabilidad y el privilegio del encuentro con Dios es personal, ¿no? Y aquí Jeremías se le está Sí, regresando en este sentido.
también es vuestro Dios. También ustedes pueden ser responsables delante de Dios, ustedes también tienen ese encuentro con Dios, ¿no? Y continúa en este sentido, Jeremías dice, bueno, voy a orar a vuestro Dios, como habéis dicho, a ver qué nos dice el Señor, ¿sí? Jeremías, perdón, ya el pueblo como que les cayó un poquito el 20, y lo voy a decir así, un poquito el 20 en el versículo 5, perdón. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y la lealtad, y si no hiciéremos conforme a todo aquello por lo cual Jehová Dios te enviare, eh, a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. Ahí ya como que les empieza a caer un poquito el 20 de decir, bueno, ok, sí, ya también reconocemos que somos parte del pueblo, ya reconocemos que también somos este pueblo de Dios, que no solo es tu Dios, sino es nuestro Dios como comunidad, ¿no? Pero digo, nada más parece que les cayó un ratito el 20. Vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí también lo interesante del versículo 6 es que dice que van a obedecer a Dios, sea bueno o sea malo, si sea algo que agradable al pueblo o sea algo desagradable, que tenga buenas consecuencias o que tenga malas consecuencias a los ojos del pueblo, van a obedecer, ¿no? Y en este sentido también vale la pena hacer esa reflexión personal a nosotros, si, si cuando oramos a Dios pidiendo algo, estamos dispuestos a que sea la verdadera voluntad de Dios, aunque sea algo no agradable a nuestros ojos, ¿no? Porque normalmente decimos, Señor, sáname, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en estas circunstancias de las enfermedades, Señor, sáname o sana a nuestros enfermos. ¿Y qué pasa si Dios dice, pues sí te vas a quedar enfermo? ¿Qué pasa si Dios dice, no, no te voy a sanar, no, no, no es el objetivo de mi plan en tu vida que seas sanado? Ujú. O sea, le vamos a decir, pues entonces ya no creo en ti porque me dijiste que no. Somos convenencieros a veces. Claro, claro, ¿no? Y bueno, Job lo dijo en algún momento, ¿no? ¿Qué acaso nada más recibiremos lo bueno y no aceptaremos también lo malo de parte de Dios? ¿No? O sea, Ujú. eh, creo que esta expresión es muy importante en nuestro contexto, en nuestras situaciones cotidianas, si vamos a aceptar la voluntad de Dios, sea algo que nos agrade o sea algo que no nos agrade. Si estamos Ujú. dispuestos a aceptar su voluntad con estas consecuencias, ¿no? Bueno, hasta aquí está la primera sección que es la consulta de Joanán y los enviados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, mi hermano Luis? ¿O algún comentario extra? No, pastor. ¿No? Bueno, sigamos adelante. No. Versículo 7. Dios responde a los 10 días. Al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Del momento en que Joanán y su comitiva se acercan a Jeremías y le preguntan qué hacemos, pasan 10 días para que haya una respuesta de Dios, ¿no? Esto para mí siempre ha sido muy interesante, los tiempos de Dios. En lo personal siempre ha sido para mí muy interesante, porque pedimos respuestas inmediatas, queremos su voluntad al instante, queremos saber lo que Dios dispone a nuestra vida, pero ya, ahorita, ¿no?
Y a veces hay que aprender a esperar el tiempo de Dios. 10 días, bueno, estaban en un campamento improvisado, la gente de ahí que estaba con Jeremías estaban en un campamento improvisado, estaban en unas circunstancias muy precarias, dado que no, pues no estaban en una ciudad establecida, eh, seguramente ya les surgía tomar alguna decisión, sobre todo porque pues la información de la muerte de Gedalías seguramente ya había llegado a Nabucodonosor y bueno, tomaría alguna respuesta de Nabucodonosor hacia el pueblo judío. Entonces, pues urgía una respuesta, pero Dios se da su tiempo. Dios se da su tiempo para responder. Y bueno, Jeremías, al recibir la palabra, llama a Joanán, llama a los oficiales de guerra y también dice aquí, versículo 8, llama a todo el pueblo, no solo a los líderes, llama a todos para que escuchen lo que Dios ha dispuesto eh, para el pueblo. Versículo 9, me llamó la atención aquí que durante estos 10 días, en el versículo 9, dice esta expresión, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. O sea, Jeremías, durante estos 10 días, pues no se la pasó cotorreando, ¿no? O haciendo cualquier otra cosa. Estuvo orando, estuvo seguramente con algún tipo de ayuno, algún tipo de reflexión espiritual, de tal forma que durante esos 10 días estuvo orando a Dios, presentando esta petición Y, delante de Dios. ¿Mandé? y esperando, yo creo que también esa respuesta por tener esa responsabilidad delante del pueblo, ¿no? O de Juanán, que le fueron a preguntar, pues yo creo que también decía, pues yo tengo que darles alguna respuesta, ¿no? Que el Señor le dé. Claro. Entonces, también es eso. Sí, tiene usted toda la razón, mi hermano Luis. Eh, Quienes están al frente y pues siempre tienen esa carga espiritual de responder ante todos, ¿no? En este caso, Sí, como usted bien lo dice, Jeremías, en este sentido, eh, pues, ¿qué les digo mientras, no? Pues mientras, ¿qué ajá, les digo? No, aguántenme sí, tantito, ¿no? Deme chance, todavía no me contesta Dios, no sé. Yo creo que fueron 10 días bastante complicados. Pero también es de admirarse, hermano Luis, que Jeremías no da una respuesta suya, como muchos caemos en esa tentación. Cuando alguien nos pregunta alguna situación, somos muy dados a responder inmediatamente. O sea, te doy la respuesta ahorita, 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 porque obviamente estamos en esa dinámica. Pero muchas veces es nuestra idea, ujú, es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, y no la voluntad de Dios. Y sí, Jeremías, aún con toda esa presión, se da el tiempo de esperar la verdadera, perdón, la verdadera voluntad de Dios. Y no expresa palabra suya, ¿no? No se ve por lo menos aquí en el texto que Jeremías esté diciendo algo que a él se le ocurre, sino espera con todo sí, el peso de la responsabilidad, espera los 10 días y le dice al pueblo lo que Dios le dijo. No, no se lo saca de la manga, no es de sí, su propia cosecha. sí. En aquel tiempo,
como que era más fácil que creyeran en Dios, ¿no? Por si yo lo veo en este tiempo, es muy difícil que crean en Dios. Uno les habla, oye, pues mira que el Señor te puede salvar, el Señor te puede sanar, X cosa, y les dice uno, pero, sí, como que lo toman así a la ligera, ¿no? Y en ese tiempo, aquí están esperando ellos esa respuesta porque tienen la fe o creen que Dios es el que les va a ayudar, ¿no? Bueno, si avanzamos un poquito más, mi hermano Luis, nos daremos cuenta que no es Ajá, tan así. ajá, Antes voy aquí a anotarlo porque sí quiero hacer un comentario al respecto y nos daremos cuenta en los ajá, siguientes versículos que no es así del todo. Como usted lo comenta, de que a ajá, final de cuentas creían. Yo pienso que es que como todo ser humano, también tuvieron sus dudas y sus incertidumbres. Pero no, para no adelantar un poquito sí, la historia, voy aquí a anotarla ajá, y vamos a ver si sí creían o no creían en Dios. Pero de momento vamos a dejarlo ok en que sí estaban esperando, por lo menos confiaban en lo que dijera Jeremías, estaban esperanzados en lo que dijera Jeremías, por lo menos eso es cierto, eso hay una esperanza. Yo no sé si por lo que va a pasar más adelante, no sé si es una verdadera fe, pero por lo menos tienen esperanza, ¿no? Y esperan lo que mm, Jeremías tiene que decirles. En eso sí estoy de acuerdo con usted. Bueno, Jeremías estuvo orando y volvemos a escuchar una expresión que a todos nos cuesta trabajo aceptar. Versículo 10. Si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Híjole, esto de estar quietos no es tan agradable. A muchos de nosotros nos cuesta muchísimo ujú, trabajo ser pacientes en la espera de Dios, ¿no? sí, Y bueno, en el versículo 10 también nos menciona que va a edificar el Señor y los va a plantar. Esto quiere decir que si obedecen a Dios y están quietos y en espera de la voluntad de Dios, eh, van a tener la certeza, van a tener la bendición de Dios al 100%. O sea, va a ser una edificación completa, va a ser una construcción de una nueva sociedad, de un nuevo pueblo de Dios en completa bendición, ¿no? El versículo 11 dice, no tengan miedo. Pero aquí quiero también mencionar, antes de que se me olvide, esta parte de que estoy arrepentido del mal que os ha hecho. Hay pocas veces en toda la Biblia, yo recuerdo tres, por ejemplo, cuando fue el diluvio, esta, y hay otra, donde Dios se arrepiente de lo que ha hecho. Solo hay esas expresiones. Pero en este caso, el hebreo, para la palabra arrepentirse, es, es la palabra suspirar, en el sentido de que, ¿cómo lo puedo explicar? Porque hasta a mí me costó un poquito de trabajo entenderlo. Ah, como cuando hacemos las paces con una persona y exhalamos esa tranquilidad que nos dé encontrar esa paz. Que estamos en una tensión muy fuerte con alguna persona y de repente nos sentamos a platicar y nos perdonamos. Y viene ese suspiro
de completa paz. Así. Esa es la palabra o esa es la expresión que quiere decir aquí. El Señor vuelve a estar en tranquilidad, vuelve a estar en paz con el pueblo, vuelve a estar en esa situación de encontrarse en una buena relación con el pueblo, ¿no? Ese es el sentido de esta palabra que significa no tanto arrepentimiento, sino más bien es un suspiro. La palabra real es suspiro. Y suspiro, si lo tradujéramos un poquito más literal, sería eh, porque estoy suspirando por el mal que os he hecho, pero el suspiro de paz, no el suspiro de anhelo o el suspiro de sollozo, sino el suspiro de ah, descanso. No sé si me doy a entender en esta Ujú. expresión, hermano Luis. Sí, 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 sí. Digo, por eso puse el ejemplo, a veces hemos entrado como en un conflicto muy tenso con alguien y cuando arreglamos las cosas, como que viene ese suspiro de paz. Ah, ¿no? Total confianza. Bueno, ese es el sentido de esta palabra que se traduce como arrepentimiento. No es tanto de que Dios se haya arrepentido como tal, sino más bien que regresa Dios a ese estado de paz con el pueblo. ¿Sí? Ujú. Y es a través de un suspiro. La palabra que usa aquí es suspiro, ¿no? Porque estoy suspirando del mal, pero estoy suspirando de paz por el mal que les he hecho, ¿no? Es como que podríamos traducirlo un Ujú. poquito más. Bueno, versículo 11 dice, no tengan miedo porque yo los salvaré, versículo 11, yo tendré de ustedes misericordia, versículo 12, y también el rey de Babilonia tendrá misericordia de ustedes, versículo 12. Mas si dijeren, o sea, les está diciendo, si ustedes se quedan quietos hasta este versículo 12, si ustedes se quedan quietos en la tierra de Judá y esperan la voluntad del Señor, ustedes serán edificados, plantados y prosperados. Y tendrá misericordia Nabucodonosor de ustedes y los recompensará de manera favorable. Y a partir del versículo 13 hasta el 19 dice, más, o sea, pero si ustedes toman su propio camino y dicen, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo a la voz de Dios, y deciden ir a Egipto, pensando que allá no encontrarán guerra, pensando que allá no habrá sonidos de trompeta, que es el sonido de la guerra, ni que padecerán hambre y que estarán eh, y que morarán tranquilamente en Egipto, realmente el Señor le dice, pues no. Si ustedes van a Ujú. Egipto, la espada que ustedes temen, versículo 16, los alcanzará ya en Egipto. El hambre que ustedes quieren huir de aquí de Judá, los alcanzará en Egipto, los perseguirá en Egipto. Sí, versículo 17, todos los hombres que decidan, esa expresión, versículo 17, esa expresión que dice, todos los hombres que volvieren su rostro, o sea, que decidan, esa expresión de volver el rostro, quiere decir que toman una decisión, que toman un camino, que toman o sea, su rostro se fija hacia un punto determinado porque están tomando una decisión. Si ustedes toman esa decisión, allá morirán espada, de hambre y de pestilencia, o de plaga, ¿no? La traducción eh, real es plaga.
¿no? Esa palabra pestilencia la podemos cambiar por plaga. Entonces, desde este versículo 13 hasta adelante es, si ustedes no hacen caso de lo que ustedes piensan que van a huir, de lo que ustedes creen que la van a librar al huir a Egipto, pues ¿saben qué? No la van a librar. Esa espada de la que están huyendo, les va a tocar la espada allá en Egipto. De esa hambre que ustedes piensan que aquí van a padecer, allá también van a padecer de hambre. Y de esa pestilencia o de esa situación que piensan que la van a librar, pues no, allá la plaga también les va a tocar, ¿no? Entonces, hay una advertencia muy real, muy directa, que si no hacen caso, pues les va a ir igual, más bien les va a ir peor de lo que esperan librarse. Sí. ¿Sí? Y continúa diciendo el versículo 18, porque así como se derramó mi enojo sobre Jerusalén, así también se derramará mi enojo sobre los que vayan a Egipto. Así como les fue mal en Jerusalén y acabaron siendo destruidos, conquistados por Nabucodonosor, pues en Egipto también les va a ir de la misma manera. Si ustedes se van a Egipto sin obedecer a Dios, pues les va a ir de igual o peor manera. ¿Sí? Y qué advertencia tan dura, ¿no? Que les dice que ahí morirán de espada, de hambre, de pestilencia, y no habrá quien escape del mal que traerá Dios hacia ellos. ¿Sí? Ni uno vivo quedará. Así es. Sí, sí, sí. El Señor así es siempre de claro y de fuerte con nosotros, ¿no? El punto es que, como usted lo dijo, no todos escuchamos, pero el Señor es así de claro. Si tú no obedeces, tienes más oportunidades, tienes más bendiciones, tienes más vida, ¿sí? Aún en medio de la precaria situación que pudieras vivir, tienes más chance. Pero si tú no me obedeces y piensas que al no obedecerme te va a ir mejor, pues la verdad es que vas a acabar peor. Y eso hasta el día de hoy es la misma advertencia hacia todos nosotros. Hacia todo el mundo sigue siendo la misma advertencia del Señor. Si tú me sigues, serás prosperado. Si no me sigues, te va a ir mal. Y sigue siendo hasta el día de hoy la misma expresión del Señor. Digo, usted lo comentó, cuántas veces hemos predicado a personas, oye, acércate al Señor y pues te va a ir bien, pero deciden no hacer caso a Dios y pues termina yéndole mal, ¿no? Bueno, eh, bueno, y ya el versículo 19 les termina diciendo esta sección, esta segunda sección, y Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, saber ciertamente que os lo aviso hoy. En esos 10 días que tuvieron que esperar para una respuesta del Señor, el Señor les dijo, no vayan a Egipto. Porque si piensan que la van a librar allá, no va a ser así. Les va a ir mal, les va a ir peor. Y la advertencia o el señalamiento, el aviso, si hablamos un poco literal, el aviso se los doy hoy. Y en el afán de no agregar palabras a la Biblia, pero diríamos como coloquialmente se dice el día de hoy, sobre advertencia no hay engaño.
Sería así como una expresión coloquial de nuestro México, ¿no? No sé, hermano, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. No, no, pastor. Pues bueno, nada más que pues la desobediencia a Dios pues nos trae malas cosas, ¿no? A nuestra vida. Por eso es que debemos acercarnos a Él, debemos de tomarnos siempre de su mano y no soltarnos, ¿no? Porque a veces queremos nosotros hacer las cosas por nuestro propio, ¿cómo decirlo? Sí, por nuestras propias fuerzas, ¿no? Ujú. Sí, Y pues sabemos que Dios es nuestra fortaleza y pues debemos de estar siempre tomados de su mano. claro, claro. Sí, por eso insisto en que esta expresión o esta advertencia de Dios a través de Jeremías para todo el pueblo sigue estando vigente el día de hoy, para todos y para todas. Si decidimos cumplir la voluntad del Señor, tendremos tendremos una mejor vida. Pero si decidimos no hacer la voluntad del Señor, terminaremos en algún momento en una circunstancia mucho más difícil de la que estábamos. Entonces, la advertencia sigue siendo para todos, ¿no? Y a partir del versículo 20, eh, parece que esta expresión eh, es ya del 20 al 22, parece que ya es cuando, cuando ya están en Egipto, aunque no se ve que vuelva a decir palabra del Señor que vino a Jeremías cuando ya estaba en Egipto, como a veces se anuncia. Pero veamos cómo cambia los tiempos verbales, hermano Luis. Hasta el versículo 19 está hablando en futuro, ¿no? Cuando vayan a Egipto, ¿sí? Cuando ustedes decidan hacer esto allá, o sea, está hablando en futuro, ¿no? No sé si Sí, capta la expresión. Está hablando en un futuro, sí, sí, sí. pero a partir del 20 ya Ujú. habla en pasado. Vamos a leerlo. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Ya está hablando en un pasado. ¿Por qué? Sí, ¿Sí? sí, les está reclamando ahí, ¿no? Empieza con ese reclamo, claro, claro. ¿Sí? Pues vosotros me enviaste a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros, a Jehová nuestro Dios, y haznos saber las cosas que Jehová nuestro Dios te dijere, y la haremos. Los he declarado hoy, y no obedecisteis a la voz de Jehová vuestro Ujú. Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. O sea, cambia el sentido, el tiempo verbal, ¿sí? Hasta el versículo 20, perdón, 19 está hablando en futuro. Si ustedes hacen, si ustedes aquellos, si ustedes hacia el futuro deciden algo, pues puede pasar una bendición o puede pasar algo malo. Pero a partir del versículo Ujú. 20 cambia la temporalidad de los verbos y se pasa al pasado. Dice, pues ¿por qué decidieron irse a Sí. Egipto si la advertencia ya estaba dada? ¿No? Y Ujú. Es porque ya estaban allá. exacto, yo considero en lo personal que esta expresión del versículo 20 al 22 ya es una expresión de Jeremías cuando ya están allá. Ujú. Sí. Cuando ya tomaron su decisión, ya se encaminaron,
o a lo mejor todavía no llegan como tal a Egipto, pero por lo menos ya están en camino a Egipto, ¿no? Porque por lo menos ya decidieron que no le van a hacer caso a Dios y decidieron hacer su voluntad propia y se van hacia Egipto, ¿no? Y el reclamo de Jeremías es, ¿por qué deciden hacer esto? Jeremías le reclama de parte de Dios, ¿para qué me preguntan? ¿Para qué me hacen consultar a Jehová? ¿Para qué me hacen consultar a nuestro Dios si a final de cuentas ustedes van a decidir o ya decidieron irse hacia otro lado? Sí. Y es en este sentido, hermano, que por eso quiero retomar lo que comentamos hace rato, o lo que usted comentaba. Pareciera que el pueblo es más atento a Dios, Sí, pero la verdad es que no, no obedecieron. no Ajá, obedecieron. Exacto, no obedecieron. O sea, sí, yo creo que a final de cuentas la humanidad sigue siendo igual de testaruda y necia en todos los tiempos y en todas las épocas. sí. Digo, como humanidad me incluyo yo. No, no quiero decir nada más los de allá, ¿no? Porque yo también varias cosas que he hecho, que el Señor me dijo, no, no vayas por ahí, pero ahí voy y lo hago y me va mal, ¿no? Yo también lo tengo que confesar. Yo he tomado algunas Mm, decisiones que no, no debí de haberlas hecho, que sabía que Dios no quería que las hiciera, pero fui por ese camino y me fue mal, ¿no? Entonces, ujú. eh, En sí ellos esperaban una respuesta que les conviniera, ¿no? claro, o a lo mejor, hermano Luis, podemos pensar como el que pregunta, ya nada más para tranquilizar un poquito su conciencia. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Un hermano, una hermana que dice, pastor, eh, es bueno ver pornografía. Digo, es un ejemplo. Todos sabemos que no. Ujú, Pero porque él ya lo está, o él o ella ya lo está viendo y solo quiere que alguien le valide que está bien lo que está haciendo de mal, ¿no? ujú. Aquí yo Sí, siento también un poquito esta parte donde sí van y le preguntan a Jeremías, pero parece que ellos ya tomaron la decisión desde antes, sí. Ujú, ¿no? Como que nada más quieren que les valide Jeremías o Dios, en este caso a través de Jeremías, para que les diga, sí, sí, háganle, háganle como ustedes han decidido para que no tengan problemas. Pero, ujú. o gran sorpresa, el Señor les dice, no, no es por ahí. Y lo difícil es que, pues, no aceptan la voluntad de Dios. Ujú. Y es en este sentido que por eso, no, no por ir en contra de usted, de que comentó, pareciera que en ese tiempo sí esperan la voluntad de Dios, pero pues la esperan, pero igual que nosotros a su conveniencia. Sí. No sé, algún comentario, mi hermano Luis. No, 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 pues está clara la desobediencia a nuestro Dios que tuvieron ellos. Sí, lamentablemente el, el pueblo ah, parece, y bueno, aquí voy a tomar una expresión de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. De labios me honra, pero su corazón está lejos de nosotros, de mí, ¿no? Sí. Aparece aquí el pueblo,
está diciendo, a ver, consulta al Señor, a ver qué decidimos. Parece que va por buen camino, ¿no? Parece que va por un buen sentido. De palabra lo dice, pero sus hechos reflejan que no les interesa cumplir la voluntad de Dios. Y ahí también tenemos que entrar nosotros en ese mismo cuestionamiento. Si nosotros estamos o no estamos uh, en ese mismo sentir de cumplir la voluntad de Dios solo de palabra. Si nosotros también estamos en esta circunstancia de no aceptar, como dije hace rato, y como ellos estaban de palabra dispuestos a aceptar, si sea algo bueno o sea algo malo. Pues aquí fue algo que a ellos no les interesaba y decidieron irse a Egipto. O sea, y vuelvo al mismo punto. Bueno, nosotros estamos dispuestos a aceptar lo que no nos agrada de la voluntad de Dios, me refiero. No sé, ahí es la reflexión de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Híjole, pues sí está difícil, está duro. Y es que pareciera aquí que, bueno, si alguna otra persona que no ha leído la Biblia y la lee en esta parte, pareciera como si tuviéramos un Dios malo, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, se va a un pueblo y mata a mucha gente, digámoslo así. Uh-huh, uh-huh. Pero pues todo esto viene por la desobediencia que hay, inclusive en este tiempo, pues hemos visto que en algunos países como que hay mucha influencia del enemigo en cuestión de brujería, hechicería y todas las cosas que hay malas que a Dios no le agradan. Claro. Y por eso es que, bueno, yo he visto algunas publicaciones en las que Dios manda juicio a esos países por esa desobediencia que tienen, ¿no? De estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces, pues más que nada es por eso, por esa desobediencia que Dios actúa, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que entrar un poquito en el eterno debate. Si Dios castiga o no castiga, ¿no? En este sentido, si Dios uh, manda todo eso como castigo, o, como otros lo interpretan, o es consecuencia de nuestras malas acciones. Muchos dicen, no, es que Dios no castiga, Dios no puede castigar porque es completa bondad y no puede castigar, no puede matar, no puede uh, hacer estas cosas que parecieran sangrientas, más bien que son sangrientas, que son violentas. Dios no lo puede hacer porque Dios es bueno en totalidad. Y bueno, están los dos argumentos, ¿no? Por un lado, hay cosas que debemos reconocer que son consecuencias nuestras. Pongo yo un ejemplo muy absurdo, pero muy real. Si yo me pongo una super borrachera y me pongo a manejar, lo más seguro es que choque. Y no es porque Dios me haya castigado, ¿no? Sino es consecuencia de Ajá. que fui irresponsable con mi propia seguridad, con mi propio
con mi propio cuerpo y tuve un accidente. Pero también está la otra arista donde Dios manda directamente alguna situación que sirve como descarmiento de castigo. Y la tercera perspectiva sería que Dios lo permite, o sea, no es que Dios lo mande como tal, no es que Dios diga, ahí te va todo esto para que sufras, ¿no? Sino más bien Dios permite que se den esas cosas como, como manera de escarmiento, como manera de, de, de que reconozcas que ese no es el camino correcto. Son las tres vertientes que podemos decir en este sentido. Dios no castiga y todo lo malo que nos pueda pasar es meramente consecuencia nuestra. Perdón, es Dios sí castiga y manda directamente Él algunas cosas que nos afectan para castigarnos. Y la tercera es Dios permite que sucedan ciertas cosas malas para que reconozcamos que necesitamos de Dios. Son las tres vertientes que normalmente se dan o se utilizan en este sentido del castigo divino, ¿no? No sé, Ujú. yo le voy a las tres. Ah, No sé usted con cuál se quede o con cuáles se quede usted, hermano Luis. sí, pues es que sería cosa, como dice, de cuestión de debate, ¿no? Porque son muchas cosas que hay en la palabra de Dios que a veces, pues, bueno, al menos yo a veces no las entiendo y por qué hace esto o por qué pasa esto. Entonces, pues sí, sería cosa de seguir analizando. Por ejemplo, hoy no, ah, muchos, muchos dicen que la pandemia del coronavirus es un castigo de Dios, ¿no? En este sentido de que hemos sido una generación humana muy mala y aún a pesar de las advertencias seguimos en nuestra maldad. Entonces Dios manda el coronavirus como castigo a la humanidad. Ese sería el sentido de que Dios sí castiga. El otro sentido es que esta pandemia del coronavirus que estamos padeciendo es consecuencia de que hemos sido malos seres humanos y el no cuidar de unos por otros nos lleva a seguir contaminándonos unos por otros, ¿no? Son consecuencias de nuestro mal proceder. Y tercera interpretación de esta pandemia del coronavirus iríamos en este sentido de la permisibilidad de Dios. Dios permite que este virus se expanda, Dios permite que este virus crezca, dañe, para que podamos reconocer otra vez que Dios es el soberano. Entonces tenemos estas interpretaciones aún en nuestro presente sobre lo que nos ocurre y que no tenemos como claridad en la respuesta, ¿no? Yo no sé cuál usted en este tiempo sea como que más convencido, hermano Luis, en torno a la Pues yo pandemia. creo que con la tercera que dijo, ajá, y con esta última que usted dijo, yo creo que con esa me quedo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Que Dios permite para que sepamos que Él es el único, que Él es el poderoso. Yo creo que con esa sí me quedo. Digo, aquí no es cuestión de decir si es correcto o no es correcto lo que usted dice, ¿no? Porque las tres, como volvemos a decir, las tres tienen un fundamento y también bíblico.
si analizamos ciertos pasajes, vemos que Dios no puede castigar y entonces sería consecuencia de nosotros. Y bueno, quienes lo creen así es válido. Para ahora quienes digan, no, sí, Dios mandó este coronavirus como castigo y si no nos arrepentimos, el Señor no parará esta pandemia. También es válido y bíblicamente podemos sostener esta perspectiva. Y también la tercera, como la permisibilidad de Dios, también es válida porque a final de cuentas eh, tenemos también argumentos bíblicos para sostenerla. Pero a final de cuentas, hermano, cualquiera que nosotros nos encaminemos y digamos, el punto central es que Dios es el soberano. Y lo importante, uno, es reconocer su soberanía. Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos de momento. Y por tanto debemos sujetarnos a su voluntad. Si Dios sabe lo que está haciendo, Sí, tenemos que sujetarnos a su voluntad. No ser rebeldes como este pueblo, este remanente del pueblo judío, no ser rebeldes como ellos. Si Dios nos dice, vete por este lado, hay que obedecerle. Si Dios dice, ves por este otro lado, hay que obedecer. Porque al final de cuentas es Dios el que tiene el control y la soberanía sobre todo el mundo, aún nuestra vida. sí, Y es en este sentido la reflexión de esta mañana. Hay que aprender en esa comunión con Dios. Hay que aprender a aceptar la voluntad del Señor y hacerla. Sea algo que nos agrade o sea algo que nos desagrade. Digo, a nadie nos ha gustado la pandemia, ¿no? A nadie nos ha agradado todas las cosas que han pasado, a nadie. Pero si es la voluntad de Dios, de alguna u otra manera, que esto lo padezcamos, ¿me voy a rebelar contra Dios? ¿Voy a rechazar su voluntad en esta cuestión de la pandemia? ¿Me voy a rebelar? ¿Cuál va a ser mi postura ante esta voluntad de Dios de vivir, de sobrevivir? Porque ya ni siquiera es vivir, es sobrevivir ante esta pandemia, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar si aceptamos su voluntad o la desechamos de nuestra vida. Si decimos que somos sus hijos y sus hijas, entonces deberíamos cumplir su voluntad. Aunque no nos agrade, aunque nos cueste trabajo, aunque no sea lo que esperábamos, pero hay que hacer. Digo, esa es la reflexión de esta mañana. Ya estamos en el tiempo. No sé si tengo un último comentario, mi hermano Luis. no, pastor, está bien. Eh, Bueno, pues vamos entonces a terminar nuestra escuela dominical de esta mañana. Digamos que Dios nos dé la fortaleza para aceptar su voluntad. Oremos. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuán alto es el cielo sobre nosotros, así son de grandes y extendibles y mucho más tu voluntad sobre nosotros. Nos quedamos cortos, mínimamente cortos, al tratar de discernir tu voluntad sobre nuestra vida. Pero aunque no la captemos de primera instancia, aunque nos cueste trabajo entenderla, ayúdanos a aceptarla.
Porque tu voluntad, Señor, es mucho más grande que cualquiera de nuestros pensamientos. Tu voluntad siempre terminará siendo una bendición, aunque de momento no la veamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a aceptar tu voluntad en nuestras vidas. Sea en tiempos buenos, en tiempos malos, en circunstancias buenas o circunstancias malas, siempre estemos sujetos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir delante de ti, a aceptar tu voluntad, aunque no nos agrade, aunque nos cueste trabajo, aunque nos sea complicado. Ayúdanos a aceptarla por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.